Prepárese para sumergirse en una de las historias más impactantes y enigmáticas de toda la Biblia, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sí, es posible que ya hayas oído hablar de estas ciudades, pero ¿sabes? En verdad las razones detrás del juicio de Dios, todo se reduce a la inmoralidad sexual. ¿O hay algo mucho más profundo e impactante detrás de esta narrativa? A lo largo de los siglos, muchas personas han convertido esta historia en un símbolo de pecado y destrucción, pero pocos prestaron atención a los detalles ocultos, aquellos que revelan el lado oculto de la justicia divina. Si compasión e incluso una advertencia urgente para nuestros días. Y si la caída de estas ciudades no fuera solo una cuestión de pasado, sino una advertencia directa para nuestro presente y nuestro futuro. Porque Dios decidió borrar del mapa no solo uno, sino 5 ciudades de la llanura, incluida Sodoma y Gomorra, que vio en ellos que fuera tan serio como para merecer fuego y azufre del cielo. Estamos repitiendo los mismos errores, solo que ahora con otros nombres, otras prendas y otras excusas. Si crees que ya lo sabes todo sobre esta historia, prepárate, te revelaremos no solo los pecados más escandalosos de estas ciudades, sino también los que fueron ocultos a los ojos humanos. Pero eso, ascendió a los cielos y provocó el juicio divino. Será incómodo. Si empujará, se moverá, pero también lo hará. Abre tus ojos espirituales como nunca antes. Este no es simplemente otro estudio bíblico, es un llamado, una advertencia y tal vez incluso una última oportunidad, porque, como dijo Jesús, en los días previos a su regreso, las cosas serán como en los días de Lot. Y si eso es cierto, estamos mucho más cerca del fin de los tiempos de lo que imaginamos. No esperes más. Si este tema te tocó el corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este contenido con tus amigos. Entendamos juntos lo que Dios quiere enseñarnos con la destrucción de Sodoma y Gomorra y cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras vidas ahora, antes de que sea demasiado tarde. Sodoma y Gomorra no eran solo 2 ciudades perdidas en el tiempo, ocupaban una región extremadamente estratégica y prometedora al sur del Mar Muerto, entre lo que hoy conocemos como Israel y Jordania. Eran parte de un grupo llamado las ciudades de la llanura, que también incluía a Adma, Seboim y Zoar. En otras palabras, era una sociedad completa, con comercio, cultura e influencia, pero algo estaba podrido detrás de esa fachada de prosperidad. La Biblia describe esta región como similar al jardín del Seor. Tal es la fertilidad del suelo y la belleza del lugar. Génesis capítulo 13 y versículo 10. Para aquellos que conocen la aridez del desierto circundante, imaginar una tierra tan rica y verde en ese contexto parece un milagro. Y fue precisamente esta apariencia de bendición la que hizo todo aún más trágico. Un lugar que parecía tenerlo todo, pero se dirigía hacia ruina. Estas ciudades estaban ubicadas en un valle bajo, propenso a terremotos y otras inestabilidades geológicas. Muchos eruditos creen que esto contribuyó a que el juicio de Dios se manifestara de manera tan dramática como una lluvia de fuego y azufre, que dejó todo en ruinas. Hay quienes dicen hasta el día de hoy que el suelo de la región guarda restos de esta tragedia divina. ¿Coincidencia? Quizás no. Es interesante notar que lo eligió vivir en esta región debido a su apariencia atractiva. Y aquí comienza una valiosa lección. No todo lo que brilla es una bendición. A veces lo que parece prometedor a nuestros ojos esconde un campo minado espiritual. El problema es que la visión humana es a menudo corta y si no estamos atentos a la dirección de Dios, podemos establecer exactamente dónde planea destruir otro. Punto curioso: a pesar de ser ciudades antiguas, Sodoma y Gomorra siguen siendo referentes hasta el día de hoy cuando hablamos de juicio, pecado e inmoralidad. Su historia se ha extendido por siglos como un claro ejemplo de la justicia divina, pero también de compasión. Después de todo, Dios dio oportunidades, advirtió, envió mensajeros. El fin solo llegó cuando ya no hubo forma de ignorar la corrupción total, la ubicación privilegiada, la apariencia de prosperidad y la ilusión de estabilidad. Fueron el cebo perfecto para que muchos se establecieran en esa tierra. Pero el ambiente era tóxico, espiritualmente hablando, y eso nos lleva al siguiente punto esencial: los pecados que realmente llevaron a Sodoma y Gomorra a la ruina. Créeme, hay cosas que te sorprenderán. La Biblia no se anda con rodeos al describir los pecados de Sodoma y Gomorra. En Génesis capítulo 18 y versículo 20, Dios dice que el clamor contra estas ciudades es muy grande, y su pecado es muy grave. Es decir, no fue algo puntual, aislado o accidental. Fue toda una cultura sumergida en el mal, que se desbordó tanto que se elevó hasta los cielos. Imagínese una sociedad donde el mal se volvió normal y el bien se convirtió en una broma. Mucha gente asocia a Sodoma solo con la inmoralidad sexual. De hecho, era uno de los pilares de la corrupción de la ciudad.
Judas capítulo 1 y versículo 7 hablan de fornicación y prácticas sexuales antinaturales, de ahí el origen del término sodomía. Pero reducirlo todo a eso es como mirar el humo e ignorar el fuego. El problema no fue solo lo que hicieron, sino la mentalidad que lo sustentaba, toda la rebelión abierta contra los principios de Dios. Ezequiel capítulo 16 versículos 49 y 50 profundiza aún más el diagnóstico: tenían soberbia, abundancia de pan y ociosidad próspera. Pero no ayudaban a los pobres y necesitados. Solo mira soberbia, gula, egoísmo e indiferencia social. Es como si Dios estuviera diciendo: no se trata solo de lo que haces en la oscuridad, sino también de lo que te niegas a hacer a la luz del día. La ciudad se había vuelto insensible, opresiva y completamente introspectiva. El pecado, en este caso, no fue solo comportamiento, fue estructura. Era una sociedad organizada en torno a la perversión y la injusticia. La violencia era común, se exaltaba la arrogancia y la compasión parecía haber sido desterrada de las calles. Lo que se suponía era una ciudad floreciente se convirtió en un escenario de degradación total, y lo peor, nadie pareció ver ningún problema en ello. Era normal. ¿Has visto esta película en alguna parte? Y aquí viene una advertencia: cuando el pecado deja de impactar y comienza a entretener, algo anda muy mal. En Sodoma, el juicio de Dios no se debió a que se despertó de mal humor, sino a que ya no había una cura posible. La ciudad estaba espiritualmente podrida, impenitente, y el juicio vino como una consecuencia natural. La justicia divina no es impulsiva. Es el límite de la misericordia superado. ¿Te has parado alguna vez a pensar en cómo la cultura actual también se ha movido en esta dirección? El egoísmo se convirtió en virtud, la lujuria en libertad y el pecado en broma. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como advertencia clara: cuando los seres humanos se desconectan de Dios y hacen el pecado su estilo de vida, el resultado inevitable es ruina. Pero cálmate, todavía hay esperanza, e implica comprender cómo actúa Dios frente al caos. Al anochecer, 2 ángeles llegaron a la entrada de Sodoma y allí encontraron a Lot, sentado, como si observara el movimiento de la ciudad. Es curioso ese detalle: Lot, a pesar de ser justo, estaba demasiado involucrado con el ambiente corrupto. Aún así, reconoce la santidad de esos visitantes y se apresura a ofrecerles refugio. Esta actitud revela que todavía había temor de Dios en su corazón, incluso en medio del caos. Lot los lleva a su casa, insiste en cuidarlos y les prepara la comida. Pero lo que debería ser un simple gesto de hospitalidad rápidamente se convierte en una escena de horror. Hombres de todas partes de la ciudad aparecen y rodean la casa, exigiendo que Lot entregue a los visitantes para poder abusar de ellos. Así es, Sodoma se había hundido tanto que la violencia sexual colectiva era tratada como un derecho social. En un acto desesperado, Lot intenta proteger a los ángeles, llegando incluso a ofrecer a sus 2 hijas vírgenes en lugar de los visitantes. Suena chocante y lo es. Esto muestra cuán distorsionada estaba la noción del valor humano en esa sociedad. Al mismo tiempo, también nos hace preguntarnos: ¿cuán valiente o desesperado debemos ser para intentar proteger la presencia divina a cualquier precio? Pero los ángeles no permitieron que eso continuara. Tiran el Lot hacia atrás, cierran la puerta y luego ciegan a los agresores, impidiéndoles encontrar la entrada. Fue un milagro instantáneo, una intervención directa del cielo contra el mal terrenal. Aquí vemos claramente la justicia divina comenzando a actuar, no con destrucción inmediata, sino con una señal clara de que el tiempo de Sodoma se estaba acabando. Luego de este tenso episodio, los ángeles dicen algo que lo cambia todo: toma a tu familia y lárgate de aquí, porque vamos a destruir este lugar. El juicio de Dios ya estaba decretado, pero en compasión todavía había una posibilidad de escapar. Esto nos recuerda que incluso en el punto álgido de la corrupción, Dios todavía busca rescatar a los justos. Pero es necesario escuchar la advertencia y actuar con rapidez. Dudar puede ser fatal. Este momento de la historia revela mucho más que una simple escena de violencia. Muestra el contraste entre un hombre que intenta mantener su fe en medio de pecado y una ciudad entera que había rechazado por completo la presencia de Dios. Lot se salvó, pero con profundas cicatrices. La pregunta es: cuando el juicio toca la puerta, ¿dónde estás? La siguiente escena revela lo que sucede cuando la misericordia da paso al fuego. El día amaneció diferente en Sodoma y Gomorra, pero nadie se dio cuenta, excepto Lot y su familia, guiados por los ángeles. Fueron retirados apresuradamente, con una orden clara: no mires atrás. Suena simple, pero esta instrucción conllevaba un principio profundo. Dios no solo estaba sacándolo de la ciudad, sino que estaba tratando de sacarla de él. Era hora de dejar verdaderamente atrás el pasado pecaminoso. Mientras lo huía, el juicio de Dios finalmente cayó. Génesis capítulo 19 y versículo 24 describen poderosamente la escena. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra,
Fue una destrucción sobrenatural, repentina y completa. La tierra que alguna vez fue comparada con el jardín del Edén se convirtió en un desierto carbonizado. Cuando Dios juzga, no deja dudas, es el justicia divina en acción. Después de mucha paciencia ignorada, en medio de esta fuga, ocurre uno de los momentos más simbólicos de la narración. La esposa de Lot desobedece y mira hacia atrás, e inmediatamente se convierte en una estatua de sal. No fue solo una mirada curiosa, fue un gesto de añoranza, de apego a lo que debía quedar atrás. No pudo desprenderse del estilo de vida de Sodoma. Esta escena nos recuerda que, cuando Dios nos llama a cosas nuevas, mirar atrás puede resultar costoso. La destrucción fue total. La Biblia dice que toda la llanura fue consumida, incluyendo la vegetación, las casas, la gente, todo. La sentencia no llegó ni con aviso público previo ni con discursos en el periódico de la tarde. Llegó del cielo, de forma devastadora. Solo Lot y sus 2 hijas escaparon. En la misericordia de Dios se reveló a perdonar a estos pocos, pero la advertencia quedó claro para toda la humanidad: el pecado pasa factura. Este episodio no es solo una vieja narrativa. Resuena en toda la Escritura como símbolo de fin de los tiempos. El mismo Jesús dijo, en Lucas capítulo 17 y versículo 29, que en los últimos días sería como en los tiempos de Lot. La gente estaría comiendo, bebiendo, casándose, viviendo normalmente hasta que el juicio llegaría de repente. En otras palabras, el problema no es vivir sin Dios, ignorando las advertencias. Es jugar con el pecado pensando que no pasará nada. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra no fue un rigor excesivo, fue el límite de tolerancia divina. Cuando el pecado cruza la línea, el amor de Dios no anula su justicia. Este equilibrio entre misericordia y juicio es difícil de aceptar, pero fundamental para comprender el carácter divino. La destrucción no fue sin razón, fue una consecuencia, y ahí es donde la siguiente parte de la historia nos muestra lo que Dios quiere que aprendamos de todo esto. La historia de Sodoma y Gomorra no se trata solo de destrucción, se trata de elección. Dios escuchó el clamor contra esas ciudades y decidió actuar. Pero antes les dio la oportunidad de arrepentirse. Abraham intercedió, mostrando que Dios valora las oraciones de los justos. Incluso preguntó qué pasa si hay 10 justos en la ciudad. La respuesta de Dios fue clara: Él no destruye al inocente con el culpable. Eso es todo justicia divina templo. Dios siempre separa a los justos de los malvados. Lo fue salvo no porque fuera perfecto, sino porque caminó con temor. Según Pedro capítulo 2 y versículos 7 y 8, estaba angustiado por el comportamiento de la gente que lo rodeaba. Esto nos enseña que vivir rodeados de pecado no es excusa para conformarse a ello. Podemos vivir en un mundo corrupto sin corrompernos a nosotros mismos, y más Dios cuida de quienes permanecen fieles, incluso cuando todo a su alrededor está en ruinas. La esposa de Lot es una de las figuras más llamativas de la historia. Tu actitud demuestra que desapego es esencial en el caminar con Dios. A veces queremos seguir adelante, pero nuestro corazón sigue atado a lo que queda atrás. El apego a un estilo de vida contrario a los principios divinos puede ser fatal, espiritual e incluso físicamente. Mirar hacia atrás era más que curiosidad, era desobediencia. Y costaba mucho. Otro punto fuerte de la historia es la influencia del medio ambiente. Lot eligió vivir en Sodoma porque la tierra era fértil. Génesis capítulo 13 versículo 10. Pero no se dio cuenta del precio espiritual de esta elección. Poco a poco se fue involucrando demasiado, perdiendo claridad entre el bien y el mal. Esto muestra que el lugar donde elegimos vivir y con quien vivimos moldea nuestro carácter. La proximidad al mal, si no se combate, contamina. Una de las pérdidas más tristes de Lot fue su testimonio ante la propia familia. Cuando intentó advertir a sus yernos sobre la destrucción, ellos se rieron de él. ¿Por qué? Porque Lot ya había perdido credibilidad. Quizás debido a su connivencia con el estilo de vida de Sodoma, sus palabras sonaron hipócritas. Esto nos enseña que el ejemplo habla más que el habla. Vivir la verdad es lo que da peso a nuestras palabras. Finalmente, vemos que Dios es justo, pero también misericordioso. No se deleita en la destrucción, pero la permite cuando se rechaza el arrepentimiento. La lección aquí es simple y profunda: la puerta está abierta, pero no siempre permanecerá. Quien escuche las advertencias hoy puede escapar del juicio mañana. Y como veremos a continuación, esta antigua historia tiene mucho que enseñarnos sobre nuestros tiempos actuales, quizás más de lo que creemos. Si alguien piensa que la historia de Sodoma y Gomorra es solo una leyenda antigua, necesita mirar a su alrededor. El mismo Jesús dijo, en Lucas capítulo 17 y versículos 28 al 30, que en los últimos días el mundo sería exactamente como era en aquellos tiempos. Personas que viven como si nada estuviera sucediendo, fiestas, negocios, rutina, pero ignorando por completo el juicio de Dios.
¿Te suena familiar? Es porque nos estamos acercando cada vez más al fin de los tiempos. La sociedad moderna acoge, celebra e incluso institucionaliza muchos de los pecados que marcaron a Sodoma: soberbia, sensualidad, violencia, egoísmo, indiferencia hacia los pobres. Y, peor aún, se burla de quienes intentan vivir en santidad. No es exagerado decir que muchos viven como si Dios no existiera, como si no le importara, pero el estándar de Dios no cambia. Su justicia divina sigue firme, incluso en un mundo que insiste en relativizarlo todo. ¿Qué hacer entonces? La respuesta no está en la desesperación, sino en transformación. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esto comienza con las elecciones diarias que consumes, con quién sales, cómo reaccionas ante la presión. Vivir en santidad hoy es nadar contra la corriente. Sí, pero eso es exactamente lo que nos preserva del juicio de Dios. Eso está por venir. Otro punto esencial es la vigilancia. Así como lo fue sacado apresuradamente de Sodoma, muchos se sorprenderán cuando llegue el juicio. Jesús nos advirtió que vigiláramos y oráramos para no ser tomados por sorpresa, y no hablamos de miedo, sino de preparación. Vivir preparado es vivir en paz. Es saber que si algo sucede hoy, estás en el lado correcto, como Lot, a quien el compasión divino. También necesitamos aprender a reconocer las IUs. Así como hubo advertencia a Sodoma, Dios nos ha hablado hoy a través de su palabra, a través de la conciencia, a través de los predicadores, incluso a través de catástrofes que sacuden al mundo. Ignorar las IUs es elegir la destrucción. Por lo tanto, necesitamos no solo escuchar, sino también responder con arrepentimiento, cambio de actitud y compromiso con la verdad. Finalmente, la gran pregunta es: ¿estás viviendo como Lot o como los habitantes de Sodoma? ¿Estás tratando de agradar a Dios incluso en un ambiente corrupto, o te has dejado contaminar? Esta historia nos llama a una reflexión personal y urgente. El ejemplo de Sodoma no es solo una lección, es una oportunidad. Una oportunidad para cambiar antes de que acabe el tiempo. Y en los siguientes párrafos exploraremos aún más que había detrás de esa decadencia. Cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, lo que normalmente nos viene a la mente son los pecados visibles: inmoralidad sexual, violencia, destrucción. Pero la Biblia revela que el problema de estas ciudades iba mucho más allá de lo que los ojos podían ver. Ezequiel capítulo 16 y versículos 49 y 50 nos muestra que el pecado de Sodoma no se limitó a una conducta sexual desordenada, sino que también incluyó magnífico, a azúcar y otras ociosidades. Se preocupaban únicamente por sus propios placeres y riquezas, sin ninguna compasión por los necesitados. La injusticia social fue otro gran pecado. Mientras muchos vivían en el lujo, los pobres eran despreciados. No hubo empatía ni solidaridad. Las ciudades estaban llenas de egoísmo, y el necesitado fueron ignorados. El estilo de vida de Sodoma, con su incesante búsqueda de placeres y riquezas, reflejaba una sociedad donde los valores de Dios eran completamente intercambiados por los deseos humanos. Esta desconexión con las necesidades de los demás es una de las raíces más profundas del pecado. El aspecto más perturbador del pecado de Sodoma, sin embargo, no es solo el egoísmo o la lujuria, sino la desconexión total con Dios. La ciudad había rechazado completamente la idea de arrepentimiento. Ya habían sido advertidos, pero sus conciencias estaban tan cauterizadas que ya no podían discernir el bien del mal. Esto nos recuerda que el pecado, cuando no se trata, endurece el corazón y dificulta escuchar las advertencias de Dios. Además, el pecado de sodomía mencionado en Judas capítulo 1 y versículo 7 no era solo un problema moral, reflejaba un estilo de vida completamente alejado de la moral divina. La sociedad de Sodoma era tan corrupta que sus prácticas más grotescas se consideraban normales. Esta es una advertencia para nosotros cuando la sociedad acepta prácticas que van en contra de los principios de Dios. Podemos comenzar a normalizar lo que una vez fue abominable a los ojos de Dios. La línea entre lo que es aceptable y lo que es pecado comienza a desdibujarse. Sin embargo, el mayor pecado de Sodoma fue su completa indiferencia al juicio de Dios. La gente estaba tan inmersa en sus vidas de placer y egoísmo que no se daban cuenta de que estaban a punto de ser juzgadas. El pecado escondido, lo que se tolera en silencio, se vuelve aún más peligroso. Dios no solo destruyó la ciudad por su visible inmoralidad, sino también por hipocresía de un corazón que se niega a arrepentirse. Finalmente, es importante señalar que el pecado de Sodoma no fue solo un problema de una ciudad antigua, sino un reflejo de las tentaciones de cada generación. La Biblia habla de pecados ocultos y prácticas secretas que, si no se trata, puede consumir a toda una sociedad. Y lo que pasó con Sodoma sirve como aviso para nosotros. El juicio de Dios puede llegar en cualquier momento, y debemos estar alerta, sin ignorar lo que está oculto a los ojos humanos, pero claramente visible a los ojos de Dios.
La historia de Sodoma y Gomorra es un retrato claro de la justicia divina, pero también de la misericordia de Dios, que siempre ofrece oportunidades de arrepentimiento. Sin embargo, la falta de conciencia y el apego a un estilo de vida de pecado tiene un precio, y es fundamental que aprendamos el ejemplo de estas ciudades. Lo que Dios espera de nosotros no es una vida perfecta, sino una vida arrepentida, dispuesta a cambiar y buscar su justicia y misericordia. Ahora, la pregunta es: ¿estás dispuesto a reflexionar sobre tus elecciones y cambios en tu vida? ¿Estás listo para vivir de una manera más vigilante y santificada, incluso en un mundo tan corrupto? No dejes para mañana lo que hoy se puede transformar. La historia de Sodoma es una llamada de atención, y si siente que ella lo conmueve, no desaproveche la oportunidad de alinearse con los principios de Dios. Si este contenido te impactó, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más videos como este. Asegúrese de compartir este video con otras personas para que estas poderosas lecciones puedan llegar a más vidas. El momento es ahora. Vayamos juntos en busca de una vida que agrade a Dios.